¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. En este día lunes ya tenemos nuestra última clase. Gracias al Señor por permitirnos llegar hasta esta instancia en la cual yo espero que todos estemos aprendiendo lo más posible y rescatar lo mejor de este curso. Si lo puedes definir en pocas palabras, por favor, coméntame qué te ha parecido esta inversión de tiempo en la cual ha servido para tu crecimiento y conocimiento en esta área que estamos tratando de las finanzas. Antes de comenzar esta clase, les pediría un favor. ¿Sería posible que puedas ponerme el dedito arriba, un likes, para que el video pueda seguir siendo reproducido y el algoritmo también pueda funcionar y YouTube pueda hacer también su trabajo? Les agradecería un montón que puedan no solamente comentar, sino regalarnos un me gusta en los videos que estamos realizando. Y bueno, también quiero saludar a todos los que también se están integrando a esta comunidad. Esta es la última clase de esta sesión, pero esperamos de que sea el primer curso de muchos, muchos más. Así que les pediría que la gente que está en la comunidad, en el grupo de WhatsApp, manténganse allí, porque después les voy a enviar una encuesta y tener una interacción con ustedes para saber qué les ha parecido y cuáles son quizás las otras temáticas que a ustedes les gustaría seguir aprendiendo y estudiando junto a mi persona. Bueno, en esta ya quinta clase final, lo que vamos a tratar en el día de hoy va a ser como título Una vida generosa que honra a Dios. Y vamos a estar desarrollando al final de la clase principios de administración y gestión para que estén muy pero muy atentos. Bueno, el deseo del Padre para nosotros es que usted pueda experimentar la bendición espiritual en Cristo Jesús y que esto también, por supuesto, incluye lo material, porque Él como buen Padre, Él desea lo mejor, el bien para nosotros, el bienestar. Y como nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre Celestial, dice la Escritura, que nos ha dado en Él todas las cosas. En la palabra en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo creo que no debería tener discusión alguna que el deseo del Señor es que nosotros tengamos una vida abundante, que podamos experimentar la sana prosperidad. Y eso es algo que no debemos ponerlo en discusión porque Él es un papá. De la misma forma, nosotros que buscamos darle buenas cosas a nuestros hijos, dejarles un legado, que ellos vivan una vida digna, ¿cierto? Y verlos triunfar. Si ese es mi deseo como papá para mi hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial también espera que a nosotros nos vaya bien? No tenemos que tampoco irnos a los extremos, ¿no? Tampoco estamos hablando que el Evangelio solo consiste en cosas materiales. No estamos yéndonos a los extremos, sino que estamos discerniendo la naturaleza del corazón del Padre. Y nosotros también, si vamos a la palabra, nosotros vemos un principio en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y acá vemos la historia de Abraham, donde el Padre se revela su vida y le habla de una bendición, le habla de que él iba a ser un padre de multitudes. Entonces acá vemos también este principio de la bendición de Abraham. Dice la escritura Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendito en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay algo muy característico en esta historia, es que la bendición de Abraham fue tan pero tan grande que no solamente le alcanzó a él, sino le alcanzó a sus generaciones, pero también a nosotros. Tú hoy en día tienes que ver que el pueblo judío, la nación judía, tiene esta genética donde ellos van, prosperan, porque ellos saben que cargan con la bendición de Abraham. Aquí yo estaba buscando algunos personajes, por ejemplo, Albert Einstein, que también tiene descendencia judía, uno de los grandes ingeniosos y genios en cuanto a la matemática y muchos conocimientos, el Mark Zuckerberg, que es el genio creador de Facebook. Hoy en día es un tipo tremendamente próspero. Sigmund Freud, médico austriaco checo de origen judío, conocido como el padre del psicoanálisis, y entre muchos otros más personajes de la cual ellos saben de este principio de que cargan la bendición de Abraham. Pero hoy en el nuevo pacto, yo quiero que tomes el principio, por favor. Ellos entienden de que tienen un padre rico. Ese es el principio que nosotros tenemos que tomar, que nuestro padre es un padre dador. Y hoy en el nuevo pacto, nosotros como la iglesia del Señor también somos parte de su pueblo y su nación. Y también, escucha esto, somos considerados hijos de Abraham. Por lo tanto, la bendición que se le dio a Abraham también se nos dio a nosotros, porque la palabra habla de una simiente. Esa simiente es Cristo. Y hoy en día estamos reunidos y bendecidos en Cristo Jesús, pero por ese juramento que se le entregó a Abraham. Entonces, ¿por qué no escribes ahí en tus apuntes, yo soy hijo de Abraham? Y si la palabra me habla que soy hijo de Abraham, Abraham tenía una herencia. Recuerda cuando estudiábamos del botín de Sodoma. Era un hombre tremendamente rico Abraham. No quiero tocar el extremo, por favor. Quiero que retengamos el principio de entender de que somos hijos de Abraham porque cargamos esa bendición. Por lo tanto, que es imposible que si tú respetas los principios y tú estás alineado a la palabra, te vaya mal. Porque el deseo del Padre es que a nosotros nos vaya bien. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9, nos habla de que nosotros somos hijos de Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tú y yo somos los de la fe, los que alcanzamos esta maravillosa gracia por medio de Jesucristo, por este juramento que se le fue dado y nosotros calzamos en esto. Entonces, por favor, después que escuches este curso, levántate de tu cama, levántate donde tú estás y camina sacando un buen pecho, caminando diciendo yo soy un hijo de Abraham. Estoy bendecido con toda bendición espiritual. Por favor, camina como un rey, camina como un sacerdote. Créelo de todo corazón. Hoy somos esa generación que estuvo lejos de todos los pactos, pero ahora hemos sido cercanos mediante la sangre del Cordero y por la fe también accedemos al juramento que Jehová le entregó a Abraham. Por eso que diga conmigo, yo soy bendecido por la bendición de Abraham. Ahora, la generosidad para nosotros tiene que ser algo básico e importante, ya que la naturaleza de nuestro Padre Eterno siempre está relacionada al dar. Él no fue mezquino para con sus hijos,
Dice la Escritura de que Él nos entregó a su Hijo unigénito. Él nos entregó todo. Nos dio una parte, se dio por completo. De la misma forma nosotros tenemos que desarrollar el corazón de nuestro Padre, porque nuestro Padre no es mezquino, nuestro Padre es un Padre dador. Sin embargo, producto de la maldición, de la pobreza, acá hay toda una historia, porque eso generación a generación ha generado una mentalidad. Y quiero hablar un poquito acerca de la pobreza. La pobreza, además de ser una maldición, es un estado de la mente, de una conciencia estrecha, limitada, frustrada. Y muchas cosas pueden llevar al hombre a la pobreza, a la miseria y a la ruina, como los vicios, las adicciones, que terminan por consumir al ser humano. Y no hay cosa que tenga más pobre al hombre que el pecado. El pecado, por supuesto, que es la gran causante por la cual la maldición de la pobreza está presente en los pueblos, en ciertas naciones, en generación en generación. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Acá podemos interpretar que tanto la bendición como la maldición no vendrán sin causa. Tanto la bendición como la maldición es consecuencia de nuestras propias decisiones. En el principio, cuando el Señor creó los cielos y la tierra y creó al hombre, la desobediencia del hombre, ¿qué es lo que trajo? Que la tierra fue maldecida por su causa. Y dice la Escritura que le produjo espinos y cardos. Por causa de la desobediencia, el hombre ahora tendría que trabajar con el sudor de su frente. Cuando el Señor creó todo y creó este maravilloso huerto, Dios puso al hombre allí en un ambiente de gracia. ¿Qué hizo el hombre? Nada. Todo ya estaba creado, los árboles, todo estaba puesto, y el Señor puso al hombre para que gobernara y cuidara el huerto. Pero por causa de la maldición del hombre, la desobediencia, la tierra fue atrofiada. Y ahora él tenía que trabajar con el sudor de su frente. O sea, él tenía que esforzarse para recoger los frutos de la tierra. Entonces, el sudor de la frente del hombre, este tipo de trabajo que vemos en el ser humano, producto de la caída, fue la consecuencia de la maldición, lo que el hombre mismo provocó. Y si nosotros recordamos la vida del pueblo de Israel en Egipto, ellos vivieron como esclavos por más de 400 años. Estuvieron bajo la servidumbre de Faraón, que los explotaba para poder sobrevivir. Y este sistema perverso que castra, que limita, está presente hoy en día, donde gente vive esclava en un sistema por un sueldo mínimo, para sobrevivir, para trabajar rompiéndose el lomo. Y eso nunca traerá libertad, sino es una conducta de sobrevivencia. Hoy vemos cómo los estados muchas veces se levantan como verdaderas dictaduras opresoras, donde la gente trabaja por una miseria para poder sobrevivir, pero se están robando las riquezas de las tierras. Todo esto es una mentalidad egipcia, hermanos. Si nosotros leemos el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25, vamos a poder darnos cuenta de cómo Faraón se sobreponía ante el pueblo de Israel para que ellos trabajaran con el sudor de su frente. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac
y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Porque ellos clamaban, porque ellos vivían bajo una miseria, porque ellos trabajaban con el sudor de su frente a consta de la exigencia de Faraón. Estaban como esclavos bajo esta opresión de servidumbre. Entonces Dios levantó a Moisés en esa generación para enfrentarse a Faraón y romper con la esclavitud generacional de su pueblo. Sin embargo, a pesar de que ellos fueron liberados, no obstante, lo más difícil era cambiarles la mentalidad, ya que ellos fueron llevados a una tierra prometida, pero les costaba romper con la esclavitud, con una mente pobre y limitada. Entonces solo los libres y abiertos de mente pueden conquistar y tener logros importantes. Dios nos ha dado sueños, una tierra a conquistar. En ese lugar es donde se va a desatar todo tu potencial, el llamado y todos los dones que tenemos se expanden para llevarlos a un territorio sin límites. Pero el problema de muchos es que no salen de esa zona de confort por miedo. La Biblia también relata que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y estaba en el peregrinaje en el desierto, ellos comenzaron a desear la comida de Faraón. Ellos comenzaron a quejarse delante de Dios. Y ahí nosotros podemos ver que a pesar de que habían sido sacados de Egipto, no obstante, Egipto todavía seguía en su mente. La mentalidad egipcia es un pensamiento dependiente de un sistema que te provee, que te da a lo mejor algo, pero te mantiene preso para solo sobrevivir. Entonces, ve a Egipto como el sistema de tu país, la forma donde tu país legisla sobre tu mente. Números capítulo 11, versos 5 al 6 dice, nos acordamos, dicen los israelitas, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Acá podemos ver el momento donde Israel se comienza a quejar. Es difícil de entender cómo este pueblo menospreció la provisión temporal de Dios, que era el maná que caía del cielo todas las mañanas, porque tenían un deseo voraz por carne, por otro tipo de comida y recordaban la comida egipcia. Al mismo tiempo, recordando la miseria que les daba Faraón, que los tenía como esclavos bajo el fuerte sol. Tú debes saber que tu vida vale, que Jesús pagó un precio altísimo por ti, por tu libertad. No podemos adorar a un Dios tan grande y al mismo tiempo seguir viviendo como mendigos y endeudados. Entonces tú tienes que experimentar a través de esta lección un fuerte rompimiento. Dios, ¿qué tiene que romper? Tiene que sacarnos la maldición de la pobreza, porque dijimos que la pobreza es una mentalidad. Es una mentalidad donde es un espíritu generacional, donde mantiene a la gente en un estado de esclavitud constante. Tú quieres arribar, pero sigues igual. No es lo mismo pasar escasez que vivir en pobreza, ¿sí? Porque el apóstol Pablo dice que él aprendió a contentarse en cualquiera sea su situación. Él decía, he aprendido a vivir con poco y he aprendido a vivir en lo mucho. Dice, por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos tener periodos de escasez, pero aún así vemos la provisión de Dios, donde no falta el pan sobre la mesa. Pero la pobreza es un estado de la mente que se apodera de todo tu ser. Porque no solamente vemos pobreza donde no hay dinero, sino que no hay salud, no hay recursos. Todo está en un estado de total denigración el ser humano. Eso ya es demasiado grave, ¿no? Entonces la pobreza es una maldición.
de la cual la palabra dice que Cristo en la cruz del Calvario rompió con la maldición de la pobreza para que ahora en Cristo nosotros seamos benditos. Otro rompimiento más, la maldición de la deuda, porque dice la palabra que aquel que se endeuda se hace esclavo del acreedor. Y por último, el rompimiento de la avaricia y la codicia. Si no rompemos con la pobreza, la deuda, la avaricia y la codicia, nunca podremos vivir en total libertad. Si nosotros andamos un poquito más en la maldición de la deuda, hay una cita en Proverbios capítulo 22, versículo 7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, ¿cuánta gente hoy en día vive esclava de las deudas, ahogados y no pueden salir? Viven para pagar sus compromisos con los bancos por la mala administración y el desorden. Entonces, nunca olvidemos que Dios es un Dios de orden y la bendición nunca fluirá en el desorden. Tú sabes que donde reina el desorden está las tinieblas, porque el desorden siempre traerá pérdidas. Entonces el Señor quiere que rompamos con la maldición de la deuda, que hagamos del Señor nuestro proveedor, porque ¿qué sucede? La gente es tentada muchas veces en los tiempos donde están pasando escasez. ¿Qué es lo más fácil? ¿Orar para que Dios suelte recursos o usar tu tarjeta de crédito? Eso es lo que el ser humano hace. Y las tarjetas de crédito, la idea es usarnos para apalancarnos, no para endeudarnos. Hay un famoso escritor que yo cuando era mucho más joven lo leí bastante, se llama Robert Kiyosaki, que también es un hijo de Dios. Y él explica que existe deuda para apalancarse y deuda para mantenerte más pobre. Y la deuda que te mantiene más pobre es cuando tú compras ciertas cosas para consumo propio. Y eso ya cuando ya definitivamente estás entrando en la zona roja. Yo siempre le digo a mi esposa, nunca usemos la tarjeta de crédito para alimentación como el último recurso. No, porque debemos confiar en la provisión de Dios. Amén. Entonces, la deuda siempre es negativa. Y el Señor no quiere que vivamos ahogados por la presión de los bancos y los acreedores, porque eso genera una atadura. La gente no duerme bien, no descansa bien, está preocupada constantemente de cómo pagar sus obligaciones, y eso ya genera una opresión espiritual de la cual el Señor quiere que nosotros no vivamos en esa condición. Hay una historia también del rico insensato, y lo vamos a leer rápidamente en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Y aquí vamos a tocar por qué es tan importante el rompimiento de la avaricia y la codicia. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y le dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, le estaba yendo tan bien al tipo que empezó a ampliar su negocio, ¿no? Su lugar de reserva. Dijo, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. O sea, tenía el futuro asegurado. Dice, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
te fijas que nosotros tenemos una lectura muy natural de quién es próspero, de quién es rico, ¿no? Del que tiene más, del que tiene, no sé, 20 autos, 100 casas propias, y tú dices, no, ese es rico. Pero la lectura que hace el Señor es que esa gente, para Él, es pobre. Amén. Entonces, escucha esto, hay gente que es tan, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Tenemos que definir lo que es riqueza según el enfoque del Padre y no como el mundo lo dice. Este sistema nos enseña que mientras tú más tienes, más eres. Mientras más abundancia material es mejor. Pero Jesús nos advierte que debemos ser libres de la avaricia, que es idolatría a las riquezas. Dios es rico, pero Él quiere que nuestro corazón sea circuncidado. La circuncisión era el corte al prepucio en el viejo pacto, pero esto tiene que ver ahora con el corazón. La circuncisión del engaño de las riquezas que también trae esclavitud. Esta parábola nos enseña cómo el corazón avaro de este personaje vivió toda su vida en agrandar sus graneros y acumular lo que más pueda, gozar de una vida llena de privilegios y al final perder su alma. La avaricia es la razón de las guerras por territorio hoy en día. El hombre puede llegar hasta las últimas consecuencias para tener más y ganar más poder. Es lo que hoy día nosotros vemos en el mundo, cómo hay un enfriamiento. Jesús dijo en Mateo 24 que el amor de muchos se enfriará. Y hoy día que vemos que cómo la gente se está destruyendo, cómo la gente se está volviendo más mala. Y la razón es por los bienes materiales, por lo económico. La gente hoy en día está llegando a hacer muchos engaños con tal de tener más. Hoy día las estafas están por montones, y los engaños para tener más posesión. Ahora yo te quiero entregar aquí, para ir ya terminando, 3 principios para dar generosamente con sabiduría. Y acá yo anoté mi propia fórmula, la fórmula TAG, T-A-G, que significa trabajo, administración y generosidad. Porque tú sabes que uno puede decir, no, yo doy los diezmos y ofrenda y con eso yo espero del cielo que me caiga el dinero. Porque la palabra dice y así nos vamos, ¿no? Pero no, usted puede ser generoso y quedarse sin nada. Entonces, tiene que haber una ecuación, ¿no? Y que es trabajo, administración y generosidad. Entonces, vamos a ir por el primer punto, lo que es el trabajo. Y esto tiene que ver con cómo yo recibo mis ingresos. Y bueno, esto tiene que ver cómo usted se gana la vida, ¿no? Y yo quiero hacer una comparación entre el trabajo bruto versus el trabajo inteligente. Hoy día mucha gente viene con una mentalidad antigua, ¿sí? Donde mientras más horas trabajo, ¿sí? Mientras más me rompo el lomo, eso es señal de dignidad. Por supuesto de que trabajar en cualquier área que usted vea, ya sean cosas como limpieza o en una obra de construcciones, en cualquier área, cualquier trabajo dignifica al ser humano. Pero entendemos de que el trabajo bruto no es el mejor consejo que se te puede dar para que tú prosperes y te vaya bien. Porque mucho de este trabajo duro viene con una mentalidad de supervivencia, ¿sí? Total, que me alcance para pasar a fin de mes es suficiente. Ahora, cada uno tiene una medida de cómo quiere vivir. Si usted quiere vivir así, no es problema de Dios, es la responsabilidad nuestra. Cada uno sabrá cuál es el estándar que a lo mejor quiere vivir y lo necesita. Entonces, el trabajo bruto no es algo aconsejable que tú vivas toda tu vida, porque si el trabajo bruto que tiene que ver con el físico, tu cuerpo se deteriora, tu cuerpo se va desgastando. Si por ejemplo a lo mejor a ti te pagan bien por hacer aseo, gloria a Dios por eso,
pero ¿cuánto tiempo te va a durar tu cuerpo? ¿Cuánta vigencia? Después vienen los problemas a las rodillas, los problemas a la columna, y si tú trabajas así, va a llegar un momento donde tu cuerpo te va a cobrar la factura. Entonces, el trabajo bruto, todo trabajo, como decía, es digno, pero no es un trabajo de la cual sea aconsejable. Por otra parte está el trabajo inteligente, que el trabajo inteligente tiene que ver con la mentalidad. ¿Sí? El trabajo inteligente tiene que ver con el desarrollo de los dones, de las capacidades. ¿Sí? Hoy en día hay muchos trabajos que se han ido actualizando, de la cual hay personas que por internet ganan cifras que tú dices, pero ¿cómo tanto? Eso se llama trabajar con inteligencia. Por ejemplo, cuando estamos tocando el ejemplo del creador de Facebook, eso es un trabajo inteligente porque él creó un sistema. El trabajo bruto tiene que ver con la mentalidad de obrero, ¿sí? De que me pagan las 4, las 8 horas y suficiente. El trabajo inteligente es muchísimo mejor porque no hay límite, ¿se fija? No hay un límite. La persona no vive por un sueldo, vive por mucho más, porque no solamente puede estar ganando un sueldo, sino que también él se siente realizado porque está usando sus dones y sus talentos al servicio de la sociedad. Entonces ahí tú decides. El trabajo bruto siempre tiene un límite, pero el trabajo inteligente es un trabajo con propósito. Y ahí tú decides, porque en ambos hay diferentes flujos de dinero. En el trabajo bruto hay un flujo muy bajo y en el trabajo inteligente hay un flujo de recursos muchísimo más elevado y una capacidad mucho mayor. No hay un tope. Entonces, el primer punto es el trabajo. Ahí usted tiene que identificar cuáles son sus talentos, cómo usted los desarrolla. No sé si usted ha escuchado un poco la historia de Messi, ¿no? Él dijo, el talento me lo dio Dios. Le preguntaron si él creía en Dios. Digo, pero claro, si el talento me lo dio Dios. Él me bendijo con esto, pero yo hice mi parte, yo hice el trabajo. Entonces, él trabajó en su talento, ¿no? Bueno, me da igual si le gusta o no Messi, tomamos el principio de que el hombre es buenísimo, ¿no? Tiene un talento innato en el fútbol, pero él hizo su parte. Trabajó, 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 y hoy en día el hombre ha marcado historia, ¿no? Porque él hizo un trabajo inteligente. Usted a lo mejor puede tener envidia y dice, pero ¿cómo los futbolistas ganan tantos millones? Bueno, así es la cosa, ¿no? Él entró en otro flujo de dinero, trabajo inteligente. Anótelo y estúdielo también si quiere. Estudie las diferencias ahí en su casa. Número 2, otro principio de la fórmula que inventamos, la administración. Esto tiene que ver con el desarrollo de las finanzas personales. Y para esto es importante tener un control, un balance de sus movimientos. Y aquí note esto, anótelo usted también, porque su primera empresa es su casa. Usted tiene que verlo así, porque hay ingresos, hay egresos, hay pagos obligatorios, ¿cierto? Hay responsabilidades, hay ciertos movimientos constantes. Y si usted es un mal gestor, ¿qué es lo que pasa? Usted puede llevar a su casa a la deuda mala y a la angustia económica, y por qué no decirlo, hasta la ruina. Hay gente que lo ha perdido todo por la mala administración. Entonces, el principio de la administración es muy importante porque no solamente es gestionar, sino también es multiplicar el dinero que llega a nuestras manos. Usted no sé si ha leído la historia, la parábola de los talentos. El talento era en ese entonces un recurso, era un dinero, ¿sí? Y dice la Biblia que los que multiplicaron el talento que dijo el Señor, le dijo, buen siervo fiel. Hay muchas historias bíblicas que están relacionadas con dinero, de manera de que no podemos ignorar el dinero, porque todo se hace con dinero. No solamente de amor vivirá el matrimonio, ¿no? No sé cuántos de aquí se casaron y dijeron, no tengo plata, no tengo nada, pero te amo, tengo amor. No, suena romántico, pero no podemos tener romanticismo en esto, ¿no? Con dinero se mueve todo, por supuesto que el amor es el motor, pero con dinero se pagan las deudas, se paga la casa, etcétera, ¿no? Entonces, relacionado al control de sus finanzas, ¿qué dice la palabra en Lucas capítulo 14, verso 28? Dice,
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para alcanzarla? Entonces, el tema del presupuesto es extremadamente importante. La pregunta del millón. ¿Usted hace un presupuesto mensual de sus finanzas? ¿Tiene un control, un balance? Como matrimonio, yo aconsejo eso porque nosotros lo vivimos. Yo le decía a mi esposa, tenemos que trabajar en un presupuesto mensual, un cálculo, un control de lo que gastamos, de los ingresos, de los egresos, de los movimientos, para poder chequear cómo está nuestra economía, si está en modo rojo o si está en colores azules, ¿no? Entonces, si tenemos un orden en nuestra economía, será la base para llevar un estilo de vida de generosidad. La razón es muy simple, porque si usted no tiene, ¿cómo va a dar? Pero si tenemos un buen control de nuestra administración, entonces vamos a tener un orden en nuestro presupuesto. Para esto es importante, primero, el presupuesto mensual, tener una planilla donde registra tus ingresos y todos tus gastos. Segundo, apartar tu generosidad. No des de lo que te sobra. Siempre tenlo en tus prioridades principales. O sea, cuando usted haga su Excel, no tenga al final generosidad, sino que de su Excel las primeras columnas sean para dar, para sembrar, para bendecir. ¿Qué otra cosa más debemos tener ojo en nuestra administración? Tener cuidado con los lujos. No vivir por apariencias. Rompe en tu vida el materialismo. Cuando gastas más de lo que tienes, dependerá siempre de las tarjetas de crédito. O sea, cuando usted todo lo tiene que hacer con tarjeta de crédito, tenga mucho cuidado. Y por último, en esta parte de la administración, aprender a ahorrar e invertir. Hacer el hábito del ahorro no es fácil, porque la gente, ¿qué es lo que comúnmente hace? ¿Por qué no ahorra? Porque ve lo que le sobra. Si me sobra este mes, entonces ahorraré. No, usted tiene que usar este principio del ahorro, generar el hábito del ahorro. Desarrolle este hábito mes a mes, apartar algo para ahorrar y también para invertir, porque el principio de la riqueza no está solo en la administración, el principio de la riqueza está en la inversión. Estudie lo que es el interés compuesto, la genialidad del interés compuesto, como dice Albert Einstein. Porque cuando usted invierte en una cierta tasa de interés, el interés compuesto va a ser su magia. Estudie eso, en qué consiste el interés compuesto y dónde están las instituciones o plataformas que trabajan el interés compuesto. Si usted tiene el hábito del ahorro, imagínese si usted trabaja con el interés compuesto a 10 años, usted va a tener una suma impresionante de recursos. Eso significa pensar inteligentemente. Entonces, esto también quiere decir que nosotros nunca nos comamos todo lo que ganamos. Por eso la gente muchas veces no tiene para ahorrar y para invertir, porque lo que entra se lo come. No está pensando en su futuro, no está pensando en cómo prepararse. Mire, escuche esto, si vienen momentos de crisis, si usted no ha ahorrado, ¿de dónde va a sacar ese colchón? O momentos donde hay gastos imprevistos. Por eso que siempre dependemos de la tarjeta de crédito. ¿Se fija por qué? Porque no tenemos el hábito de ahorrar. Cuando, no sé, de repente se te salió la muela, tú sabes que los dentistas son carísimos en todos los países, y te dicen, no, 10.000 coronas, en la cifra sueca, ¿no? ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Bueno, si tienes seguro, gloria a Dios, pero si no, la tarjeta de crédito. Pero si usted tiene ciertos colchones o ciertos ahorros para ciertos imprevistos, usted nunca va a depender de la tarjeta de crédito porque usted se preparó. Eso significa tener un orden económico. Y por último, de mi fórmula TAG que he inventado, la generosidad. Esto lo hemos hablado durante todas las clases, pero esto quiero cerrarlo de buena manera. Dar es un principio que hemos tocado todo este tiempo,
Bendecir, por ejemplo, con la generosidad a nuestros padres, a tu comunidad, a los necesitados, etcétera, hace que usemos el dinero con propósito. En cuanto a la generosidad, la prioridad en dar a la obra del Señor y a los necesitados. Primeramente, nunca se olvide del principio del mandamiento de honrar a nuestros padres. Tiene que estar incluido en nuestra generosidad. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Acá vemos al apóstol Pablo enseñando que una vez a la semana ellos tenían que prepararse cuando ellos se reunían, porque así dice la palabra, el primer día de la semana, que era entonces domingo, ellos tenían que preparar su ofrenda desde la casa para poder apartarlo, ¿no? Ahí estamos viendo el principio de dar para la obra. Hechos capítulo 20, versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Debemos estar comprometidos con lo que Dios está edificando, ya que nuestra ofrenda van en contribución al avance y el crecimiento de este gran proyecto. Nuestras finanzas son en impulso para traer progreso. Debemos dar en causas también nobles que valoremos y creemos que están trayendo un aporte a la sociedad. Estamos tocando el principio de la generosidad como última parte de la fórmula, ¿no? Deuteronomio capítulo 15, versículo 11 dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Voy a volver a leerlo. Y Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea que cuando nosotros damos a los necesitados, es como que le estuviésemos dando a Dios. Amén. En la Biblia vemos que Dios nunca se ha olvidado de los pobres, los huérfanos, las viudas, los necesitados. Y por último, cómo también podemos usar nuestra generosidad apoyando a líderes íntegros y transparentes. Apoyarlos es una demostración de amor, de obediencia, de honra a sus vidas, por la inmensa tarea que hacen muchos de ellos sacrificada. Si leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. O sea, nos adelantan, están pasos más adelante que nosotros. Dice: y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, y por causa de su obra, tened paz entre vosotros. La pregunta del millón es: ¿estamos reconociendo a los que trabajan, están adelante de nosotros, trabajan en la obra del Señor? Y por último, Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que por último hacemos el resumen en cuanto a la generosidad, que tiene que estar distribuida la generosidad en bendecir a nuestros padres, bendecir a la obra del Señor, ¿cierto? Ayudar a los necesitados y por último apoyar a nuestros líderes, a nuestros mentores, ¿cierto? A través de nuestra generosidad. Creo que más claro no puede ser, ¿no? Oramos al Señor. Hemos llegado ya al final de este curso y espero que cada principio que hemos tocado lo puedas anotar, lo puedas estudiar, ¿sí? Y que el Señor te dé más entendimiento. Oramos: Señor, gracias
por permitirme esta gran oportunidad de hacer este trabajo, de a la luz de la palabra poder, Señor, traer claridad, sanidad y entendimiento, Señor, de estos principios de cómo tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Oramos, Señor, para que todo lo que hemos hablado, Señor, pueda ser aplicado en nuestras vidas, Señor, y poder desarrollar este corazón generoso, poder trabajar esta fórmula TAG, Señor, el trabajo inteligente, la gestión, las finanzas personales, cómo nosotros lo estamos usando nuestros recursos y por último, el desarrollo de la generosidad. Gracias, oh Padre. Bendigo, Señor, a cada uno de los que ha sido parte de este curso. Gracias te doy por ellos. Y oro también para poder oír y leer testimonios, Señor, transformadores y resultados poderosos en sus vidas, Señor. Yo oro, Padre, para que tú los libres y traigas rompimiento de mentalidad estrecha, Señor. Porque tu palabra dice que nosotros tenemos que alargar nuestras estacas, Señor, extender nuestra tienda hacia adelante, hacia atrás, Señor, poder alargar nuestras estacas porque tú nos estás llevando a un territorio mucho más espacioso, donde los sueños se cumplen, donde el propósito se cumple, Señor, y donde nosotros podemos ver que el final de nuestros días será en bendición y no en ruina, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Damos gracias al Padre por terminar, por llegar hasta estas instancias. Les bendigo, les abrazo enormemente. Y por favor, escribe si tienes alguna pregunta o cualquier comentario. Va a ser siempre muy bien recibido de mi parte. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos prontamente en un próximo proyecto, en un próximo curso. Así que más novedades se las estaremos dando muy prontamente. Nos vemos. Un fuerte abrazo para todos.